Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Alicia Jiménez Mendivelso, soy estudiante de zootecnia. Mi código de 16635-994. Grupo colaborativo 352. Por el momento estoy viendo la materia de antropología. Soy matriculada en el CEDAT de Yopal Casanare. Estudio en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Estamos realizando un trabajo de la unidad 2, fase 2, cultura. Primero que todo les voy a dar el significado de antropología. Es una ciencia que se encarga de estudiar la realidad del ser humano a través de él mediante un enfoque holístico. Esta ciencia analiza al hombre en un contexto cultural y social del que éste forma parte. Asimismo, analiza el origen del ser humano, su desarrollo como especie social y los cambios en sus conductas según cómo las ha aplicado y según el transcurrir del tiempo. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Definimos cultura como el producto de un aprendizaje que se produce en el seno de una sociedad. De ahí que cultura necesariamente se desarrolla en un contexto tanto social como geográfico, que la define y le otorga un significado propio. En su significado particular se refiere a un grupo específico de individuos que comparten un mismo sistema cultural dado. ¿Por qué cultura es un concepto central de la antropología? Básicamente la cultura nos proporciona una útil ayuda. Cultura entonces es el conjunto de operaciones simbólicas y prácticas mediante las cuales el hombre está en el mundo transformándola, produciéndola, o como en un mundo específicamente humano, es el conjunto de prácticas y representaciones simbólicas mediante las cuales la gente, los pueblos, los sectores dan sentido a las acciones y actividades que se realizan. ¿Cómo se ha transformado el concepto cultura según los enfoques teóricos de la antropología? La cultura se transmite de generación en generación, usando mecanismos específicos. Eso permite que se desarrolle la búsqueda interminable del hombre intentando comprenderse a sí mismo y a su propia conducta humana. Asumimos una concepción filosófica de la cultura, fundada en el hombre y en la actividad humana como un principio estructurador. Mas, sin embargo, he considerado pertinente exponer de modo panorámico otros enfoques teóricos en torno a dicho concepto por distintas corrientes y tendencias de corte sociológico, antropológico, epistemológico, etc., entre otros. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Podríamos decir que cultura es una perspectiva histórica de creencias, prácticas tradicionales que se presentan a lo largo de generaciones, mientras que la sociedad comprende todo lo que tiene que ver con leyes, con gobierno, con familia, entre otras cosas. En una sociedad puede haber varias culturas distintas, aunque siempre, como en todo caso, tiene que haber una que sea la más relevante, que domine a las otras. ¿Cuál es la definición de los siguientes conceptos? Enculturación es el cómo las culturas mantienen su continuidad, como lo dije anteriormente, de generación en generación. La enculturación, que también puede ser desarrollada por un conjunto de individuos que se vincula a un aprendizaje que es en parte consistente, pero también inconsistente. A medida que avanza el proceso, el sujeto comienza a compartir prácticas, costumbres, expresiones y modos de pensar con los demás habitantes de la comunidad en la cual éste se está insertando. Relativismo cultural es la actitud por el cual se analiza en el mundo de acuerdo a los parámetros propios de cada cultura. Esta actitud o punto de vista puede ser de medida como se interprete la presentación del mundo, las creencias, valores y prácticas de un grupo humano de acuerdo a los parámetros de su propia cultura.
Esta filosofía defiende la validez y riqueza de todo sistema cultural y niega cualquier valoración absolutista, moral o ética de los mismos. Etnocentrismo. Es la costumbre de juzgar de forma poco crítica el comportamiento de otra persona. Se denomina la tendencia a considerar la propia cultura como el único criterio válido para interpretar o valorar los comportamientos, costumbres, tradiciones o valores de otros grupos, etnias o sociedades. La palabra como tal se forma a partir de las raíces etno, que significa pueblo, centro en referencia al lugar que el individuo considera que su cultura ocupa, y ismo, que indica tendencia o actitud. Es una actitud que consiste fundamentalmente en que un grupo, sociedad o cultura se considere superior en su forma de vida a los demás grupos, sociedades o culturas, y en virtud a ello rechace, excluya y margine todo lo que tenga que ver con las demás culturas. Bueno, para dar culminación a este video, las referencias bibliográficas las encontré en la guía de actividades y también en el entorno de conocimiento. Me parecen muy útiles. También utilicé otras herramientas como lo fue el internet para poder centrarme más en el tema y no quedarme corta en la exposición. Agradezco a todos su atención prestada. Espero este video sea muy útil